Bienvenidos jóvenes a un nuevo podcast sobre la microbiología de los cereales. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de contaminación. Anteriormente habíamos hecho un pequeño preámbulo sobre los cereales y sobre las celiaquías. También sobre la posibilidad de encontrar en algunos cereales lo que son estas sustancias conocidas como gluten. Como les mencionaba, químicamente no es mi intención profundizar, sin embargo es pertinente saber que esta enfermedad puede controlarse con una dieta. Ahora bien, hablando un poco acerca de la contaminación microbiológica que puede existir, debemos entender que los cereales en muchas ocasiones en Centroamérica o en Hispanoamérica se secan en patios, o incluso si ustedes han tenido esa oportunidad de estar en un lugar como en El Salvador, donde en la zona paracentral ustedes pueden observar en la carretera que las personas colocan unos grandes sacos y colocan ahí los cereales como el maíz para que estos se sequen de forma adecuada y pues con ello venderlo. Entonces, partiendo de esa idea, deben de tener ustedes una presunción de la posibilidad de contaminarse porque están cerca del suelo. Entonces, como les dice el párrafo, dice que la superficie externa de los granos que se cosechan conservan algunos de los microorganismos adquiridos durante su desarrollo, más la microbiota contaminante del suelo, insectos y otra procedencia. Los cereales recién cosechados tienen miles de bacterias como las esporas de mohos. La limpieza y el lavado de los granos de cereales eliminan algunos de estos microorganismos. Pero si nosotros nos abocamos a la planta, hay algunos entes microbiológicos, específicamente géneros, que podemos encontrar. Las bacterias se incluyen principalmente en la familia Pseudomonae de la familia o del género de los micrococos, lactobacilos y bacilos, y que estos pueden incluso introducirse en el grano. Aquí algunos estudiosos de la micología hablan sobre los mohos que pueden estar en la superficie, conocidos como mohos epibióticos, y los que están dentro del grano como los endofíticos. Generalmente los de preocupación son los endofíticos, y uno de los problemas principales que vamos a encontrar en los cereales es la prevalencia de estos entes conocidos como mohos, y que son capaces de generar micotoxinas, y de hecho es el principal ente microbiológico que genera inconvenientes hoy en día en la producción mundial. La limpieza y el lavado de los granos de cereales eliminan algunos microorganismos. Si bien la mayoría son eliminados junto con sus partes externas durante la molienda, puede existir la prevalencia de algunos entes que estén dentro del grano, como les mencionaba en el caso de los mohos endofíticos. Los tratamientos a que se someten los granos de cereal es durante la molienda, sobre todo en el blanqueo, reduciendo el número de microorganismos, aunque después existe la posibilidad de que se contaminen al someterlos a otros tratamientos, como por ejemplo al mezclarlos y al acondicionarlos. Las bacterias existentes en la harina del trigo son de mucha importancia en el área de la panadería, en el área de la producción de alimentos que son procesados. También hay que incluir esporas de especies de bacterias como las del género Bacillus, bacterias coliformes y algunas representantes de los géneros Achromobacter, Flavobacterium, Sarcina, Micrococcus alcalígenes y Serratia, ¿verdad? Aquí podemos hablar de bacilos gram positivos esporulados aeróbicos, anaeróbicos facultativos, que son ubicuos en la naturaleza. O sea, se encuentran en todas partes. Por eso es que es determinante hacerle una revisión microbiológica a algunos granos. Entre ellos hay que tener especial cuidado con el pariente del Bacillus cereus, de los bacilos, que entre ellos se encuentra el Bacillus anthracis, causante del famoso carbunco o anthrax, asociado también a carnes mal cocidas.
En el caso del Bacillus cereus produce intoxicaciones alimentarias. Se ha hablado de brotes asociados con arroz mal cocido, y estos tienen la capacidad de hidrolizar el almidón del cereal. Pero si nos enfocamos en alguna de las especies que sí son se están reglamentadas y que tenemos que verificar que no esté presente, son las esporas de mohos, principalmente la de las especies del género Aspergillus penicillum. Algunas pertenecen a especies del género Alternaria Cladiosporium. La ventaja que existe hoy en día es de que esto se puede controlar. Las buenas prácticas de almacenamiento son esenciales. Que toda la cadena de procesamiento tenga lo que es la implementación del HACCP o el FISMAC también es importante. Decir acá que hay que controlar una temperatura que no sea muy alta, aproximadamente 28. En algunos depende de la zona geográfica y del cereal. Y es tener en cuenta que la humedad y la actividad del agua son determinantes, que la actividad del agua a lo mejor no debe de ser muy alta. Recuérdense que 0.6 es como el límite, la frontera, aunque pueden existir situaciones en las que prevalezcan algunos tipos de mohos catalogados como xerofílicos, o sea que les gusta lo seco y que estos son productores de micotoxinas, jóvenes. Es un poco es peligroso de por sí. Entonces el control de la humedad, que debe de ser no mayor del 12%, y de la actividad del agua, que debe de controlarse en los cereales para poder hacer una evaluación haciendo un muestreo representativo, nos puede dar la pauta de la seguridad de tener cereales almacenados y que estos se encuentren libres de micotoxinas y de mohos que pueden crecer óptimamente a una temperatura determinada. Ahora bien, este es uno de los más evidentes que podemos encontrar. Este que están viendo es un moho del género Aspergillus. Ya les he hablado que hay diferentes secciones. En esto podemos encontrar la sección circundati, ¿verdad?, que es el famoso Aspergillus ocraceus. También encontramos otro que es de la sección nigri, que es el Aspergillus niger. Hay características morfológicas microscópicas también que nos ayudan a evidenciar cuál es cuál, y que estos son productores de micotoxinas. Esto es uno de los cuidados. Este es uno de los más ubicuos. También está el penicillum, aunque algunas veces se tiene que clasificar dependiendo de su región y de su clima, porque el Aspergillus generalmente es catalogado dentro de los mohos tropicales, o sea, lo encuentran incluso en su casa y las esporas son ubicuas. Ahora, hablando en materia de conservación, la mayoría de los cereales y sus productos derivados tienen una actividad del agua tan reducida que resulta difícil la multiplicación exponencial de los microorganismos con tal de que estos alimentos se guarden en almacenes secos. La temperatura, como les decía, generalmente en algunos almacenes puede llegar hasta 28, pero como les digo, esto depende. Lo ideal en algunos lugares para mantenerlo en óptimas condiciones de 4.4 grados Celsius a 7.2 grados Celsius. Sin embargo, si estamos hablando de productos preenvasados, digamos las bollerías, la panadería, por ejemplo las piezas de pan, los pollos, las tortas, las pastas, las empanadas y las mezclas enlatadas, contienen suficiente humedad como para estar expuesto a alteraciones, a no ser que se empleen condiciones especiales para conservarlos o que la rotación de existencia sea rápida, adicional a los aditivos que podría tener. Pero bien, continuando con la asepsia, la limpieza y la higiene apropiada de los equipos son indispensables tanto por razones sanitarias como para conseguir la conservación de los alimentos. La viscosidad y la acidez de los productos de panificación probablemente sea producida por bacterias que se encuentren en equipos incorrectamente higienizados. Y aquí hacemos de nuevo alusión a las tortas, a la panadería, a la bollería que tenga leche. Deben de protegerse de la contaminación por esporas de mohos. Estos tienen gran importancia porque si no hay pérdidas millonarias.
El pan que sale del horno desprovisto de esporas de moho vivos y de que pueden enfriarse inmediatamente en una atmósfera que no las contenga, cortarlos con cuchillos desprovistos de esporas y envolverlos sin tardanza, es mandatorio en algunas industrias. Es mandatorio. Y es que una de las mayoritarias técnicas utilizadas para la asepsia es el empleo de calor. Los productos de panadería se pueden vender sin cocer, parcialmente cocinados o totalmente cocidos. La cocción destruye normalmente las células bacterianas, las esporas, los hongos y las levaduras, pero no destruyen las esporas de bacterias que producen viscosidad. Incluso se ha dicho que las esporas de mohos existentes en los paños que se emplean en las panaderías para cubrir la masa de pan mientras fermenta son capaces de producir cierto grado de termoresistencia suficiente para resistir a la cocción. Por eso todo debe estar higienizado. Algo otros emplean temperaturas bajas, y es que el almacenamiento bajo refrigeración de los productos de panadería está en auge. Los productos de panadería crudo y parcialmente cocidos, los barquillos, las tortas de queso, las tartas de helado, las empanadas de pescado, de ave, de carne, suelen congelarse. Incluso hay panaderías que ya tienen solo para hacer como el famoso pan árabe. Entonces, el pan y los bollos pueden conservarse en frío durante meses y no se alteran, solamente sería de controlar las condiciones higiénicas. Eso es mandatorio, como les digo. Algunos utilizan conservadores químicos. Es posible que los granos de cereales se almacenen con un contenido de humedad relativamente elevado porque existe escasa posibilidad para desecarlos o porque el tiempo es lluvioso. Si el maíz se almacena a una humedad alta del 20%, por ejemplo, se pueden producir hongos y producir micotoxinas. Para su eficacia se ha concedido la incorporación, por ejemplo, de amoníaco al 2%, ácido propiónico al 1%. Esto reduce la multiplicación de mohos en el maíz en un porcentaje de humedad alto. En el pan, en los bollos, en las tortas, estos productos de panadería se han empleado muchos conservadores, sobre todo los inhibidores de moho. Se emplea mucho el propionato de sodio, propionato de calcio, diacetatos, sorbato, el sorbato de potasio es uno, al fin de luchar con la viscosidad del pan y reducir la acidificación con ácido bórico. Esto evita que prevalezcan bacterias que son esporuladas. Ahora, otras empresas utilizan radiaciones. Muchos de los rayos ultravioletas para la destrucción de las esporas de moho, reducir su número de la masa, y en las cámaras de fermentación, en las cuchillas, en las máquinas que cortan el pan, en las tortas y los demás productos de panadería, ha sido hoy esto puesto en boga. Generalmente se usa para reducir el riesgo de contaminación en la maquinaria. Se han utilizado incluso hasta rayos gamma o ionizantes o catódicos para conservar de manera experimental el pan. Para exterminar los insectos presentes en los cereales se puede utilizar dosis bajas de radiación. Entonces esto casi no se está utilizando porque es demasiado caro. Algunas empresas sí lo utilizan, otras que no tienen las posibilidades se aplican a las buenas prácticas. Se aplican buenas prácticas. Ahora pasamos a las alteraciones. Los granos de cereales, los cereales molidos y las harinas obtenidas de la misma no deben estar expuestos a alteraciones microbianas si se acondicionan y se almacenan convenientemente. A pesar de que es posible que la carga microbiana de los granos de cereales, de los cereales molidos y de las harinas no represente en sí un problema de alteración, tanto la cantidad como el tipo de microorganismos que existen en estos alimentos son importantes, ya que se emplean en la formulación de muchos. O sea, de una base de formulación parten varias. El aporte a los alimentos útiles de microorganismos existentes en los granos de cereales y sus harinas es un tema importante desde el punto de vista de salud pública, como para proteger al consumidor, como por constituir un posible origen de agentes capaces de alterarlo. Y es que día con día se sigue investigando alternativas que sean saludables para conservar estos productos y que lleguen de forma inocua a la persona que desee consumirlos en razón de su bienestar y salud.
Puesto que los cereales y sus harinas no se someten a tratamiento alguno para reducir de forma importante la microbiota intrínseca, es posible que contenga mohos, levaduras y bacterias dispuestas a multiplicarse si su humedad aumenta lo suficiente. Además de almidón, que muchos microorganismos son capaces de utilizar, estos granos contienen algo de azúcar, compuestos nitrogenados utilizables, sales minerales y sustancias accesorias para el crecimiento. Por otra parte, si los granos se humedecen, las amilasas liberan más azúcar y las proteinasas liberan más nutrientes nitrogenados utilizables. Un pequeño aumento de la humedad dará lugar a que crezcan mohos en su superficie. Así de delicado es el asunto de la asepsia, jóvenes. Los principales factores que intervienen en la alteración por mohos de los granos de cereales almacenados son el número de microorganismos, los porcentajes de humedad superiores de 2 al 12 o al 13%, la existencia de lesiones físicas y temperatura. Son muchos los distintos mohos que alteran los granos de cereales y sus harinas, aunque lo más corriente son las especies de los géneros Aspergillus, Penicillium, Mucorrhizopus y Fusarium. Según se ha indicado anteriormente, muchos de estos mohos son capaces de elaborar micotoxinas, por eso es que son determinantes encontrarlos y son puntos críticos de control la evidenciación o presencia de esto. Se ha estudiado mucho el Aspergillus, jóvenes. Hay un estudio de la biodiversidad de las especies y su importancia en los productos agrícolas, porque poco o nada en muchas ocasiones se habla de ello en el procesamiento agroindustrial, puesto que las harinas es la materia prima para la elaboración de productos. Y tenemos que tener claro que las harinas blancas de trigo se suelen blanquear tratándolas con agentes oxidantes, por ejemplo óxido de nitrógeno, con cloro, con cloruro de nitrocilo, con peróxido de benzoilo, y controlando la humedad que sea menor al 13, inhibiendo el crecimiento de todos los microorganismos. Una humedad menor o igual al 15 hay un crecimiento adecuado de mohos, y una humedad mayor o igual al 17 permite el crecimiento de hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque estos pueden generar una fermentación indeseable, las fermentaciones ácidas de las bacterias, fermentaciones alcohólicas de las levaduras, fermentación acética por bacterias del género Acetobacter. Se han encontrado bacterias del género Bacillus que producen ácido láctico, gas, alcohol, acetoína y pequeñas cantidades de ésteres y otros compuestos aromáticos. Típico en las pastas de desprender un olor acético y a los ésteres. Eso lo pueden encontrar ustedes en los productos ya elaborados. En el caso del pan y el enmohecimiento, pues podemos evidenciar masas pegajosas, se debe a la destrucción del gluten o utilización de oxidantes como por ejemplo el glutatión. Desde el punto de vista histórico, los principales tipos de alteraciones microbianas del pan una vez cocido han sido el enmojecimiento y la viscosidad, habitualmente conocido como pan florecido y también conocido como pan viscoso. Les mencionaba que dentro de los principales mohos que intervienen en la alteración del pan son el denominado moho del pan, Rhizopus lolonifer, sinónimo de Rhizopus nigricans, cuyo micelio es de color blanco y el aspecto algodonoso y posee un moteado negro correspondiente a los esporangios. También tenemos al Penicillium expansum, al Penicillium stoloniferum, cuyas esporas son de color verde. El Aspergillus niger, cuya cabeza conoidal tiene un color desde pardo verdoso o pardo con tinte morado o negro. La monilia produce un pigmento amarillo que difunde en el pan y cuyos conidios de color rosado confieren un tono rosado o rojizo a su micelio. También pueden crecer especies de los géneros Muscor y Geotrichum o cualquiera de las numerosas especies de géneros de moho. En fin, hay que tener mucho cuidado sobre la presencia de estos entes microbiológicos. ¿Qué facilita que el pan se enmohezca? Bueno, la abundante contaminación después de la cocción. Se debe de tener buenas prácticas de manufactura. La operación que consiste en envolver el pan, el hecho de almacenarlos en un local caliente y húmedo también favorece. Ahora, este comienza o se inicia en un espesor de la rebanada de pan
que da lugar a que exista mayor humedad en comparación de la corteza. Es que ustedes deben de saber que cuando se cose el pan, forma una cubierta, o sea, que es tostada, ciertamente protege, pero cuando se hacen las rebanadas, esto permite a que esa parte interna casualmente tiene que llegar a una homeostasis en base a la humedad relativa del ambiente, y es ahí cuando la parte interna es usualmente más húmedo. Entonces eso le encanta a estos entes microbiológicos que son los mohos. Para evitar el enmohecimiento es necesario evitar la contaminación con esporas, el enfriamiento rápido y apropiado de las hogazas antes de envolverlas, irradiación con rayos ultravioletas de la superficie de las piezas de pan y de las cuchillas, destrucción de los mohos de la superficie de pan mediante calentamiento electrónico y mantenimiento del pan bajo refrigeración con el fin de retardar el crecimiento de los mohos. La adición de micostáticos sigue siendo un poco la regulación, o sea, se sigue una regulación. Para ello, pues también utilizamos algunos aditivos, el propionato de calcio al 0.1, el propionato de sodio al 0.3%, el ácido ascórbico al 0.1%, diacetato de sodio, una concentración máxima de 0.32. Y un recurso antiguo era agregar vinagre o acetato a las masas o en tratar con vinagre la superficie externa con las piezas de pan. Otra alternativa es la de elaboración de masa madre. Es una técnica ancestral, pero que no es agradable para los panificadores por el tiempo. Por eso es que en la actualidad el hacer ese tipo de panadería es costoso, o sea, sí es realmente asequible para la salud humana, pero es caro por el tiempo de todo el arte que llevan los panificadores en la elaboración de pan a base de masa madre. Pues jóvenes, con esto doy por finalizado este podcast sobre la microbiología de los alimentos en los cereales. Cualquier duda pueden hacer la consulta. Espero que logren adquirir los saberes necesarios para poder hacer sugerencias a las personas que ustedes tengan a su disposición en el futuro. Muchas gracias por su atención. Pasen todos, jóvenes, un feliz día. Hasta la próxima. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.